¿Alguna vez te has preguntado cómo el mal entró al mundo? En el siguiente minuto, descubrirás secretos sorprendentes sobre la caída de Satanás, el ángel que desafió a Dios. Este ser, antes perfecto y glorioso, se transformó en el símbolo del orgullo y la rebelión. Descubre cómo su búsqueda de poder provocó una de las mayores guerras espirituales de la historia. Quédate con nosotros y desvela misterios que cambiarán tu visión sobre el bien y el mal. No te pierdas la verdad revelada. Empieza ahora. ¿De dónde surgió el primer deseo maligno de Satanás? Originalmente, Dios lo formó como un ángel y creó a todos los ángeles por medio del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. No hay criatura que Él no haya creado, como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Sin embargo, Dios, siendo santo, no puede estar directamente involucrado en la creación del mal. De ahí que, tanto por la razón como por la Biblia, queda claro que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad y que cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina sobre sí mismo, sino que también convenció a algunos ángeles para que se volvieran contra Dios junto con él. Se estima que 1/3 de los ángeles siguió a Satanás. En ese momento, Satanás y sus ángeles se volvieron verdaderamente malignos y hostiles contra Dios, sus planes y la humanidad que Él creó. Los capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 al 19, y 14 de Isaías, versículos 12 al 17, son pasajes importantes que generalmente se asocian con el estado original y la caída de Satanás. En Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 17, se lee, «Como caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora. Tú que debilitabas a las naciones, fuiste abatido al suelo. Pero tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Pero en realidad, serás abatido al Seol, a los más profundos abismos. Los que te vean te contemplarán, diciendo, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que transformaba el mundo en un desierto y derribaba sus ciudades, que no permitió que sus prisioneros regresaran a casa? Antes de su caída, Satanás parecía haber disfrutado de los niveles más altos de poder y prestigio jamás concedidos a una criatura. Primero, su naturaleza. Satanás pertenece a la clase de los querubines, seres angelicales que probablemente son de la más alta clase y orden. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, leemos, «Tú eras el querubín ungido que cubre, yo te puse allí, estabas en el monte santo de Dios, andabas entre las piedras de fuego». Las joyas brillantes se mencionan en el versículo 12 del mismo capítulo, «Hijo de hombre, entona un lamento sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza». Las expresiones, sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, indican que él era superior a todos los demás seres vivos en inteligencia y atracción física. La figura de este verso habla de su perfección extraña. Según la posición de Satanás, él no era solo un líder ungido, sino también conocido como el querubín de la guarda, una referencia que puede indicar su papel como guardián, una especie de honor y proclamador de la majestad y santidad de Dios. En cuanto a la perfección, esta frase resume sus cualidades personales y morales. Él tenía el sello de la perfección y era perfecto en belleza. Era perfecto e irreprensible en sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló iniquidad en él. Satanás, el ángel de más alta jerarquía, estaba en el monte santo de Dios, una referencia a la gloria visible de Dios y al lugar donde él habita. Este ángel estaba muy cerca del Señor, también caminaba entre las piedras de fuego. La corrupción es un misterio. Dios solo dice que se encontró iniquidad en él. La mejor pista en la mente de Satanás está en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, tu corazón se ensoberbeció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te lancé por tierra, te expuse delante de los reyes para que te contemplen.
Su naturaleza orgullosa y la obsesión consigo mismo constituyeron su pecado. Meditando sobre la belleza que Dios le concedió, se hipnotizó a sí mismo y fue tomado por el orgullo. En Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesús dice, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». El contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús envió para evangelizar y preparar su camino hacia Jerusalén. Cuando los 70 regresaron de su misión, se maravillaron al aprender que incluso los demonios se sometían a ellos en nombre de Jesús. Como dice Lucas, capítulos 10, versículos 17 y 18, los 70 regresaron con alegría diciendo, «Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre». Jesús les respondió, «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Las palabras de Jesús son una advertencia contra el orgullo, como si dijera, «Sí, ustedes están exultantes porque incluso los demonios se someten a ustedes, pero recuerden que el orgullo es el pecado que origina todos los demás». El exceso de arrogancia provocó la caída de Lucifer de la gracia y su expulsión del cielo. Deben tener cuidado de evitar este peligro potencial. Lucifer se exaltó a causa de su orgullo. Entonces Dios lo removió de su posición original en el cielo, como se dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, no debe ser un neófito, para que no se enorgullezca y caiga en la condenación del diablo. El pecado explora las bendiciones de Dios para su propio beneficio. Lucifer también llevó a otros ángeles a desviarse del camino que Dios había trazado para ellos. En Ezequiel, capítulos 28, versículos 18 y 19, está escrito, «Profanaste tus santuarios por la multitud de tus pecados y por la injusticia de tu comercio. Por eso hice que saliera un fuego de en medio de ti, que te consumió y te redujo a ceniza sobre la tierra, a la vista de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocían quedaron horrorizados contigo. Has llegado a un fin horrible y espantoso, y dejarás de existir». Las palabras, comercio, e injusticia, pueden referirse al acto de atraer a un gran grupo de ángeles para su causa rebelde, encajando en su plan de gobernar sobre los ángeles. En Isaías, capítulo 14, versículo 13, después de seducir a estos ángeles, no había vuelta atrás para ellos, estaban condenados a una vida de degradación moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes haya seguido a Satanás en su rebelión. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, dice, «Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra». El dragón se detuvo delante de la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Las personas naturalmente se preguntan por qué un Dios bueno y poderoso permitiría la caída de Satanás y sus ángeles. Esto trajo el pecado al universo, a los ángeles y a toda la humanidad. Debemos recordar que la misma Biblia que registra el inicio y la continuidad del mal también presenta a Dios como alguien que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos. En sus ojos, el pecado es extremadamente perverso y digno de juicio. Él no podría y no promueve ni perpetúa el pecado. Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, «Que nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por Dios, pues Dios no puede ser tentado por el mal, y él mismo no tienta a nadie». La tentación no proviene de Dios, sino de nuestras propias fallas. Al mismo tiempo, la Biblia retrata a Dios como omnipotente y soberano, teniendo control total sobre todo y sin competidores. Isaías 41, 4 dice, «¿Quién realizó y hizo esto, llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los últimos soy Él». Isaías 43 horas y 13 minutos afirma, «Aún antes de que hubiera día, yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Obrando yo, ¿quién impedirá?». Isaías 45, 5-6 añade, «Yo soy el Señor, y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te ceñiré, aunque tú no me conoces, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro». Isaías 45, 21-22 dice, «Presentad vuestra causa, dice el Señor, traed vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob».
Anunciad y presentad juntos las pruebas de que fueron avisados del surgimiento y la conquista de Ciro mucho antes de que sucediera. ¿Quién lo declaró desde el principio? ¿No fui yo, el Señor? Y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y Salvador, no hay otro fuera de mí. Por varias razones, el pecado de Satanás es particularmente atroz. Primero, no había ejemplo anterior marcando el inicio de una revuelta contra el Santísimo Dios. Segundo, cuando fue creado, era bello y perfecto, sin nada faltando. Tercero, el más alto nivel de sabiduría que poseía arrojaba más luz y comprensión sobre la gloria y la bondad de Dios contra quien pecó. Cuarto, por tener una posición elevada, Dios le concedió el placer de realizar un servicio importante. Quinto, por ser perfecto y santo, tuvo el privilegio de tener una comunión íntima con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana, hijo de la aurora, que brillaba con la luz santa de Dios, se convirtió en Satanás, el opositor de todo lo que Dios es. Satanás retuvo parte de su dignidad a pesar de ser expulsado de su posición exaltada. El texto implica que su influencia y poder aún eran sentidos, incluso Miguel el arcángel no se atrevió a proferir contra él un juicio difamatorio. El juicio de Dios tuvo que venir en su rectitud moral contra un pecado tan grande. Él será lanzado al Sheol, en los recovecos de la cueva, así como todos los que lo siguen. Isaías 14:15. Isaías 24, 21-22 dice, y acontecerá en aquel día que el Señor visitará y castigará el ejército de lo alto, los ángeles caídos del cielo, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Ellos serán reunidos como prisioneros en la cárcel, serán encerrados en prisión, y después de muchos días serán visitados y castigados. El momento de la caída de Satanás no está claramente revelado, pero hay límites de tiempo que podemos deducir de las evidencias bíblicas. Si asumimos que los ángeles formaban parte de la creación en Génesis 1:1, entonces su caída ocurrió después de ese punto. En Génesis 1:31 está escrito, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de la creación de los cielos y la tierra. Los ángeles estaban presentes cuando Dios echó los fundamentos de la tierra y estableció sus medidas, ya que las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios gritaban de alegría en ese tiempo. Job 38:7. En algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, que era muy buena, Satanás y sus ángeles cayeron. Satanás ciertamente cayó antes de Génesis 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Él cayó antes del hombre, pero no se sabe si fue antes o después de la creación del hombre. La caída de Satanás y sus ángeles. La Biblia deja claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas. En Mateo 12, 24-26, leemos, pero los fariseos, oyendo esto, dijeron, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, está dividido contra sí mismo, ¿cómo, pues, permanecerá su reino? Mateo 25:41 dice, entonces dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 12, 7-9 dice, y hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás solicitó el apoyo de los ángeles en su rebelión inicial contra Dios. La frase, la iniquidad de tu comercio, puede referirse a Satanás vendiendo su causa rebelde a otros ángeles, lo que encaja en su plan de gobernar sobre los ángeles. En Isaías 14, 13-14 se detalla, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte de la reunión, en el extremo norte, me sentaré, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Después de seducir a estos ángeles,
No había vuelta atrás para ellos, estaban condenados a una vida de degradación moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes haya seguido a Satanás en su rebelión, Apocalipsis 12:4. Las personas naturalmente se preguntan por qué un Dios bueno y poderoso permitiría la caída de Satanás y sus ángeles. Esto trajo el pecado al universo, a los ángeles y a toda la humanidad. Debemos recordar que la misma Biblia que registra el inicio y la continuidad del mal también presenta a Dios como alguien que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos, en cuyos ojos el pecado es extremadamente perverso y digno de juicio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el mal entró al mundo? En el siguiente minuto, descubrirás secretos sorprendentes sobre la caída de Satanás, el ángel que desafió a Dios. Este ser, antes perfecto y glorioso, se transformó en el símbolo del orgullo y la rebelión. Descubre cómo su búsqueda de poder provocó una de las mayores guerras espirituales de la historia. Quédate con nosotros y desvela misterios que cambiarán tu visión sobre el bien y el mal. No te pierdas la verdad revelada. Empieza ahora. ¿De dónde surgió el primer deseo maligno de Satanás? Originalmente, Dios lo formó como un ángel y creó a todos los ángeles por medio del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. No hay criatura que Él no haya creado, como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Sin embargo, Dios, siendo santo, no puede estar directamente involucrado en la creación del mal. De ahí que, tanto por la razón como por la Biblia, queda claro que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad y que cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina sobre sí mismo, sino que también convenció a algunos ángeles para que se volvieran contra Dios junto con él. Se estima que un tercio de los ángeles siguió a Satanás. En ese momento, Satanás y sus ángeles se volvieron verdaderamente malignos y hostiles contra Dios, sus planes y la humanidad que Él creó. Los capítulos 28 de Ezequiel, versículos 12 al 19, y 14 de Isaías, versículos 12 al 17, son pasajes importantes que generalmente se asocian con el estado original y la caída de Satanás. En Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 17, se lee, «Como caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora. Tú que debilitabas a las naciones, fuiste abatido al suelo. Pero tú decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. Pero en realidad, serás abatido al Seol, a los más profundos abismos. Los que te vean te contemplarán, diciendo, ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que transformaba el mundo en un desierto y derribaba sus ciudades, que no permitió que sus prisioneros regresaran a casa? Antes de su caída, Satanás parecía haber disfrutado de los niveles más altos de poder y prestigio jamás concedidos a una criatura. Primero, su naturaleza. Satanás pertenece a la clase de los querubines, seres angelicales que probablemente son de la más alta clase y orden. En Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, leemos, «Tú eras el querubín ungido que cubre, yo te puse allí, estabas en el monte santo de Dios, andabas entre las piedras de fuego». Las joyas brillantes se mencionan en el versículo 12 del mismo capítulo, «Hijo de hombre, entona un lamento sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza». Las expresiones, sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, indican que él era superior a todos los demás seres vivos en inteligencia y atracción física. La figura de este verso habla de su perfección extraña. Según la posición de Satanás, él no era solo un líder ungido, sino también conocido como el querubín de la guarda, una referencia que puede indicar su papel como guardián, una especie de honor y proclamador de la majestad y santidad de Dios. En cuanto a la perfección, esta frase resume sus cualidades personales y morales. Él tenía el sello de la perfección y era perfecto en belleza. Era perfecto e irreprensible en sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló iniquidad en él. Satanás,
el ángel de más alta jerarquía, estaba en el monte santo de Dios, una referencia a la gloria visible de Dios y al lugar donde Él habita. Este ángel estaba muy cerca del Señor, también caminaba entre las piedras de fuego. La corrupción es un misterio. Dios solo dice que se encontró iniquidad en él. La mejor pista en la mente de Satanás está en Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, tu corazón se ensoberbeció a causa de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te lancé por tierra, te expuse delante de los reyes para que te contemplen. Su naturaleza orgullosa y la obsesión consigo mismo constituyeron su pecado. Meditando sobre la belleza que Dios le concedió, se hipnotizó a sí mismo y fue tomado por el orgullo. En Lucas, capítulo 10, versículo 18, Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. El contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús envió para evangelizar y preparar su camino hacia Jerusalén. Cuando los 70 regresaron de su misión, se maravillaron al aprender que incluso los demonios se sometían a ellos en nombre de Jesús. Como dice Lucas, capítulos 10, versículos 17 y 18, los 70 regresaron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Las palabras de Jesús son una advertencia contra el orgullo, como si dijera, sí, ustedes están exultantes porque incluso los demonios se someten a ustedes, pero recuerden que el orgullo es el pecado que origina todos los demás. El exceso de arrogancia provocó la caída de Lucifer de la gracia y su expulsión del cielo. Deben tener cuidado de evitar este peligro potencial. Lucifer se exaltó a causa de su orgullo. Entonces Dios lo removió de su posición original en el cielo, como se dice en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, no debe ser un neófito, para que no se enorgullezca y caiga en la condenación del diablo. El pecado explora las bendiciones de Dios para su propio beneficio. Lucifer también llevó a otros ángeles a desviarse del camino que Dios había trazado para ellos. En Ezequiel, capítulos 28, versículos 18 y 19, está escrito, profanaste tus santuarios por la multitud de tus pecados y por la injusticia de tu comercio. Por eso hice que saliera un fuego de en medio de ti, que te consumió y te redujo a ceniza sobre la tierra, a la vista de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocían quedaron horrorizados contigo. Has llegado a un fin horrible y espantoso, y dejarás de existir. Las palabras, comercio, e injusticia, pueden referirse al acto de atraer a un gran grupo de ángeles para su causa rebelde, encajando en su plan de gobernar sobre los ángeles. En Isaías, capítulo 14, versículo 13, después de seducir a estos ángeles, no había vuelta atrás para ellos, estaban condenados a una vida de degradación moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes haya seguido a Satanás en su rebelión.